Buenas noches, profesora, compañeros, compañeras. Mi nombre es Judith Pilar Suárez Villón y en esta noche vamos a hablar sobre Lev Vygotsky. Quiero empezar con una de sus frases célebres que nos dice que el aprendizaje es como una torre, que hay que irla construyendo paso con paso. A continuación les voy a dar una breve reseña histórica de su biografía y de este famoso psicólogo, ¿no? Nos dice que Lev Vygotsky nació en Rusia en el año 1896. Él creció en la ciudad de Gomel. Al principio, pues él quería ser un crítico literario, pero en el año 1913 él ya empezó a estudiar lo que era derecho en la Universidad de Moscú. En esta misma universidad, años más tarde, él recibió el título de licenciado en psicología. En el año de 1924, él ya empezó a hacerse famoso en Rusia tras impresionar a la comunidad con la psicología experimental, ¿ya? Que se dio tras un discurso que él hizo un discurso para la comunidad en donde habló de lo que era la neuropsicología. Y a partir de ese entonces, él se puso a trabajar como un investigador y profesor del Instituto de la Psicología Experimental en Moscú. Y en el año de 1926 él perdió su trabajo debido a que enfermó. Él en ese año pues se enfermó de lo que era la tuberculosis. En esos tiempos pues todavía no existía como que así un tratamiento para dicha enfermedad. Entonces esta enfermedad lo llevó a él a la muerte. Él fallece en el año de 1934 cuando solo tenía 37 años de edad. Vygotsky brindó unas importantes funciones socializadoras. Este psicólogo defendió a los niños que interaccionaban las normas culturales, los roles sociales y las habilidades interpersonales. Que él defendió de que los niños aprendían mejor a través del juego, que su imaginación que les era muy relevante para la adquisición del pensamiento abstracto. Este importante psicólogo nos aportó, fue quien propuso la teoría sociocultural, que se la conoce como teoría sociocultural de Lev Vygotsky, que se desarrolló esta teoría a través del desarrollo cognitivo, ¿ya? Que ha pasado a ser una de las teorías más influyentes e importantes dentro del campo de la educación y el aprendizaje. Lev Vygotsky era un psicólogo constructivista al igual que Piaget, solo con la diferencia de que Piaget, él pensaba que los niños aprendían de una manera individual, a diferencia de Vygotsky, que nos decía que el niño aprendía mejor en un aprendizaje colaborativo o en un aprendizaje social, en el ambiente social, ¿no? Que, por ejemplo, un niño podía aprender guiándose de alguien más. Esto es lo que basaba en la teoría de Lev Vygotsky, en que, por ejemplo, nos decía que para él los niños aprendían más de una forma práctica y a través de las experiencias, ¿ya? Y sobre todo que aprendían viendo de alguien más experto. En este caso, pues se da lo que es la mediación, que es cuando, por ejemplo, el niño no puede hacer algo, pero por sí solo, ¿no? Pero que con la ayuda de alguien más lo va a hacer, lo puede hacer, ¿no? Entonces, él daba mucha importancia a este aspecto, este aprendizaje colaborativo o el aprendizaje que se basaba en la adquisición de alguien que ya lo tenía, alguien que ya sabía ese conocimiento. En este caso pueden ser que los niños aprenden a través de mirar a sus padres. En el aula, pues, los niños aprenden del docente o de algún compañerito que ya sepa y tenga muy claro lo que se está hablando, ¿no? Eso es lo que nos dice esta teoría de Lev Vygotsky, que hizo unos aportes muy importantes a lo que es la educación. Lev Vygotsky pues nos decía pues que el medio social era crucial en el aprendizaje. Él pensaba que se producía la integración de factores sociales y personales. El fenómeno pues de esta actividad social ayudaba a explicar los cambios de conciencia y fundamentar la teoría psicológica que unificaba el pensamiento y la mente, ¿no? Para Lev Vygotsky era muy importante las funciones mentales, ya muy importante fueron sus aportes
sus principales, las funciones mentales, que existen dos, las inferiores y las superiores. Las inferiores son las que el niño, con las que nacemos, y las superiores las que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos sus principios pedagógicos, que son las zonas de desarrollo próximo, el aprendizaje social, que fueron esos sus principios pedagógicos, el aprendizaje social y colaborativo, la mediación y el desarrollo. También tenemos las habilidades psicológicas y la psicología del lenguaje. Estos fueron pues sus aportes pedagógicos, ¿no? Las funciones mentales, las habilidades psicológicas que desarrollan y aparecen en dos momentos, que es la escala social y la después del ámbito individual, ¿no? Entonces, que podemos actuar pues individualmente o en forma social. También la psicología del lenguaje, ya que existen en tres etapas, que es la etapa del habla social, en la donde que el niño pues o niña se sirve del lenguaje para comunicar fundamentalmente. También tenemos la etapa del habla egocéntrica, es cuando el niño empieza a manejar el lenguaje para regular su conducta y su pensamiento. Y la etapa del habla interno, que establece para reflexionar sobre la solución de algún problema, ¿no? También tenemos, porque este importante psicólogo, pues, nos hizo unas aportaciones, nos dejó esta teoría sociocultural, y también nos dice que sus elementos de la teoría del aprendizaje de Lev-Vygotsky son 5, las cuales es la zona de desarrollo próximo, las habilidades psicológicas, las herramientas psicológicas, la mediación y las funciones mentales. Los principios pedagógicos de la zona de desarrollo, existen tres, que es la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo del potencial. La zona de desarrollo real es la que donde el niño pues puede hacer las cosas por sí solo. La zona de desarrollo próximo es aquellas cosas, actividades o cosas que puede hacer, pero no solo, sino con ayuda. Y la zona de desarrollo potencial es cuando el niño ya ha podido hacer por sí solo aquello que hacía con la ayuda. ¿Ya? Aquí nos dice del aprendizaje social y colaborativo, es donde pues los niños aprenden de una forma grupal, en actividades grupales, ya sean estos trabajos de murales o, por ejemplo, armar unos rompecabezas en forma grupal. Ahí abarcamos lo que es el aprendizaje colaborativo. La mediación o desarrollo emocional, donde el niño pues expresa sus emociones y uno tiene que saberlas comprender y evaluar mucho eso. Tenemos el aprendizaje significativo también. No debemos de, tras esta teoría pues, sociocultural, los niños están en un constante aprendizaje, aprendiendo de alguien más. ¿No? Es lo que puedo decir de este psicólogo que nos ha dejado esta hermosa teoría de aprendizaje, de qué es la sociocultural. A continuación, mis compañeras le van a hacer la explicación de los demás temas. Gracias. Métodos de enseñanza. Nos dice que los métodos de enseñanza pues, fueron sobre la teoría sociocultural, en donde sus enfoques fueron en el constructivismo. Uno de los métodos de este autor, de Vygotsky, fueron el método lúdico, que fue el primordial, en este caso decirlo, el principal para el niño, porque a través del juego ellos aprendían, ¿no? A la zona de desarrollo próximo, como se dice, que lo que es el método de doble estimulación funcional. Como observamos en la figura, pues tenemos al niño, ¿no? ¿Verdad? Donde dice que los estudiantes son actores activos dentro de su proceso de aprendizaje, porque que los estudiantes trabajan en conjunto para aprender y que sean ellos mismos los responsables pues, de su aprendizaje y el aprendizaje de sus propios compañeros. Entonces, también nos dice que en este aprendizaje, pues, en un ejemplo para ello, pues podríamos decirnos en un trabajo colaborativo, podría ser una exposición en lo que se podría dividir por grupo a los niños, ¿no? ¿Verdad? Y que en este caso, pues, cada uno pueda aportar una idea diferente respecto al trabajo que van a hacer, ¿no? Entonces, para que todos puedan fomentar
sus ideas y poder hacer un trabajo colaborativo, como se diría, ¿no? Entonces también podría haber roles dentro del grupo que se pueda realizar y ubicando pues para que poder hacer un mejor trabajo. Podrían ser también en ubicar en preguntas diferentes para cada grupo, para que puedan fomentar ideas nuevas, podríamos decir, y que puedan aportar a su trabajo. También podría ser el intercambio de ideas que ellos pueden tener para obtener más información. Eh, lo que también tenemos aquí nos dice sobre el método tradicional. Bueno, el método tradicional o socializador, que a la vez, bueno, se debe que a los alumnos los alumnos son receptores, en este caso, pues, porque receptores pasivos, como se dice, de la información. Lo que quiere decir que el maestro, en este caso, es el centro, o sea, el maestro es el centro de la enseñanza, que los estudiantes aprenden a través de ese aprendizaje que el docente imparte. Es diferente al colaborativo, pues porque en este caso, como le digo, es el maestro el principal en la clase, pues porque a través de las enseñanzas de él los estudiantes aprenden. En lo que tienen, en este caso, pues que ellos, es algo que ellos memorizan, podría ser en un trabajo, pues una exposición, en este caso, ellos memorizan lo que tienen que decir, en lo que como es un trabajo de memorización, con el tiempo pues se borra de nuestro cerebro esa información y no captamos nada de lo que nosotros hemos aprendido. También podríamos decir que esto tiene que ver también con el convivir de la familia, porque el convivir de la familia y a la vez con la socialización de los compañeros en clase, pues debido a que esto hace énfasis al lenguaje, lo que es la escritura, el arte, en que también tiene relación en el aprendizaje y que bueno, lo que conviven con diferentes individuos que a la vez pueden fomentar o ayudar a alguien debido a las experiencias que se obtienen en el transcurso de la vida, ¿no verdad? Podríamos decir que los niños aprenden también de las personas adultas de las que viven en casa y ahí el niño entonces va fomentando cada vez más ese conocimiento que le ayudará a través del tiempo pues en el transcurso de su educación, podríamos decirlo así. También tenemos el método individualizador, ¿no verdad? O que a la vez el método natural artificial, que lo diríamos, en donde el niño capta una idea de cada persona, o sea, que adapta las características, podríamos decir, ¿no? Y que guarda esas características de aquellas personas o su manera podríamos decirlo, de ser, su manera de actuar. Entonces esa persona, el niño en este caso, pues adopta esas buenas costumbres, podríamos decirlo de esta manera, en la que adquiere las necesidades que el niño puede tener en el entorno. También podríamos decir que en este método, pues en el método artificial, como lo decimos en este caso, obtenemos una imagen sobre un niño que está en la computadora, pues también decimos que lo que es artificial, ¿no? Es a través de la computadora o a través de lo que podemos hacer con esto, ya sea un video educativo que nos pueda ayudar con el aprendizaje del niño en el aula. Podríamos decir también en que uno como estudiante a veces necesita, o por motivos diferentes, necesita escuchar las clases, como ahora todo está tan avanzado, pues la tecnología, ahora podemos desde casa poder fomentar esa educación, ¿no verdad? Esos conocimientos que nos ayudan a la vez a nosotros como personas. Pero en este caso, pues el motivo y lo primordial en este caso sería pues la educación del niño, ¿no verdad? Es lo que puedo aportar respecto a los métodos de enseñanza sobre el psicólogo Lev Vygotsky.
en su teoría sociocultural, ¿no? En los enfoques y métodos para la educación inicial. Este, Me parece que es muy importante, pues, porque en estos métodos una persona que ejerce como es el trabajo de maestra, pues le sirve de mucho, ya que con esto fomenta sus conocimientos y a la vez puede impartir estos conocimientos o estas enseñanzas para los niños y que ellos también puedan fomentar su aprendizaje. Pues es muy importante para ellos que están iniciando y que en la educación inicial es donde ellos aprenden y comienza una formación para que ellos puedan salir adelante y aprender cosas positivas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Anzules y hoy les voy a hablar algunas de las frases célebres de Lev Vygotsky. Entre unas de sus principales frases célebres tenemos: lo que un niño puede hacer hoy con su ayuda es capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Una mente no puede entenderse sin cultura. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. El niño comienza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino también a través de su habla. El conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. Es a través de los otros como nos convertimos en nosotros mismos. Y por último tenemos el aprendizaje es como una torre. Hay que ir construyéndola paso a paso. Aportes a la educación de Vygotsky. Señala la interacción que establece el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, que nos da a entender que aquí tiene que ver lo que es la memoria y la atención que cada uno pone. El efecto de la actividad social nos explica los cambios de conciencia que conllevan lo que es el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de objetos culturales. También está la enseñanza recíproca, que es un diálogo entre un maestro y un grupo de estudiantes, que tanto los estudiantes aprenden del maestro como el maestro puede aprender algo de los estudiantes y así poder obtener un diálogo. También está la fuente, que construye el niño por sí mismo. Son conocimientos que el niño puede adquirir por sí mismo, sin la guía de algún docente, y los adquirió de manera positiva para él. También vemos lo que es el nivel evolutivo, que son actividades mentales que pueden ejercerse por sí mismos. La zona de desarrollo próximo, que son conocimientos socialmente compartidos o también pueden ser guiados, o son actividades que están en proceso pero todavía no tienen una función. En el aprendizaje también se da en el escolar, que es cuando un niño viene con saberes previos y conocimientos desde su casa. O sea, ya sabe algo que otros niños no pueden saber. Muchas veces los padres le ayudan en algo y los niños no saben eso ahí. El niño también puede desarrollar su aprendizaje por medio de la interacción social, que puede adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades en lo que es en la lógica, en lo reflexivo, en lo analítico, etc. Lo que es un ejemplo para aplicar sus ideas en las prácticas, ¿no? Este ejemplo que les traigo tiene 3 ítems, la cual es escenario, problema, solución. En escenario tenemos un profesor de matemática de secundaria quien sí le enseña a sus estudiantes lo que son conceptos de fracciones, ¿no? En el problema tenemos que en clase hay ciertos estudiantes que se les dificulta comprender lo que son conceptos de fracciones. En la solución, el profesor puede aplicar una de las ideas de Vygotsky. En sí, él puede usar lo que es el aprendizaje colaborativo. Colaborativo en clase, en sí podemos dividir en pequeños grupos para así asignarles la tarea para que ellos puedan completar su actividad relacionada a las fracciones, ¿no? Como docentes, nosotros podemos animar a nuestros estudiantes a que ellos puedan trabajar conjuntos
puedan resolver problemas y en sí compartir ideas y explicar más adelante sobre las fracciones, ¿no? Aquí también entra lo que es la zona de desarrollo próximo, donde podemos identificar a los estudiantes que presentan una dificultad para poder comprender lo que son las fracciones, ¿no? Y así poderles dar un apoyo adicional. Con ellos podemos trabajar tanto grupal como individualmente para así proporcionarles instrucciones y retroalimentar su personalidad, ¿no? Aplicamos estas estrategias como crear un entorno de aprendizaje con el desarrollo cognitivo, social y emocional, ¿no? de todos los estudiantes. También es una forma de aplicar en las ideas de Vygotsky la práctica, ¿no? En sí, usar sus ideas dependerá de un contexto específico y la necesidad de cada estudiante, ¿no? También tenemos la reflexión y aportes de la educación inicial, que sí, yo seleccioné 3 imágenes donde podemos decir que es una base sólida para la práctica educativa. ¿Por qué práctica educativa? Porque tenemos a estudiantes entre 3 y 5 años que pueden desarrollar su entorno, en sí promover un desarrollo cognitivo, tanto social y emocional y lingüístico de todos los niños, ¿no? En sí, como podemos observar, vemos varios niños alrededor de un planeta, ¿no? De la Tierra. También tenemos acá otra imagen donde podemos decir que el aprendizaje social es la importancia del entorno, ¿no? Aparte, decimos que aprendemos de las interacciones con los demás y el entorno social que juega y tiene un papel muy importante en lo que es de nuestras mentes, ¿no? Sí, sus ideas son instantáneas a crear un entorno de aprendizaje que fomente la interacción social y el apoyo mutuo, ¿no? En sí, el desafío apropiado, podemos ayudar que a nuestros niños puedan alcanzar su máximo potencial, ¿no? Vygotsky nos dice que es un legado muy profundo en la educación y la psicología del desarrollo. Es un contexto social y cultural donde el aprendizaje nos proporciona métodos, proponiéndonos métodos donde se centran en la colaboración y la mediación, que en sí son prácticas pedagógicas, ¿no? Más especialmente en la educación inicial. En sí promueve el aprendizaje más interactivos y centrado en los estudiantes. Describe la diferencia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y que el otro puede lograr con la ayuda de otros, ¿no? En sí es un papel del lenguaje como herramienta fundamental del pensamiento y del aprendizaje, ¿no? Su enfoque contrasta con el de Piaget, centrada en el aprendizaje guiado y la colaboración, ¿no? Que en sí después de su muerte fue influido profundamente por la psicología y la educación. Esto es un proceso interno que solo operan cuando el niño interactúa con personas en su entorno y en sí cooperación con sus compañeros, ¿no? La importancia de la interacción social y colaboración en el proceso de aprendizaje son conocimientos que en sí se contribuyen de una manera colectiva y no solo individualmente.